el título dice todo lo que vamos a hablar. Nacidos para triunfar. Y si ustedes ven aquí lo que este hermoso logo de Ser Productivos, apuntando hacia las estrellas, nos dice que nacimos para agregar valor. Ninguno de nosotros nació para agregar pérdida. Todos hemos nacido para agregar valor. Así que nuestra empresa, por ejemplo, donde yo estoy, se llama Ser Productivos. ¿Por qué? Porque tratamos de que también en el trabajo agreguemos valor, pero hoy vamos a hablar de agregar valor en la vida. ¿Ven esta belleza de figura? Pues uno lo reconoce, Sí. ¿no? Esa fue la primera foto que me tomaron a mí. Eso fue por allá en un diciembre de 1947. En diciembre de 1947 me tomaron esta foto. Era de noche. Y yo estaba en mi papá, estaban dentro de mi papá con todos estos hermanitos míos. Por ahí unos 300 millones de hermanitos. Y ustedes también, ¿se acuerdan cuando estaban dentro de su papá ustedes? Claro. Y entonces comienza una tremenda maratón. Salimos de papá. Un día salimos de nuestro papá y entramos en nuestra mamá. Y estuvimos probablemente 3 días corriendo contra 300 millones de hermanitos y hermanitas. O sea, es una maratón mucho más importante que la maratón de Nueva York, que la de Sao Paulo, que la de Bogotá, que la de Medellín. Y ustedes y yo, 3 días sin comida, sin agua, sin nada, corrimos, y corre que por aquí vienen 100,000 hermanitos, por allá vienen 10,000 hermanitas, y corrimos. ¿Y qué pasó? Más o menos 3 días después, llegamos al óvulo de mamá. Tremenda maratón. Le ganamos a 300 millones. Por eso estamos aquí esta noche. Así que miren mi foto, 1948, 47, un diciembre. Y bueno, aquí estoy con ustedes hoy. Este soy yo. Y dentro de la vida he hecho un poco de cosas, por ejemplo, un poco de estudios en universidades, en países, en Venezuela, en Japón, en Estados Unidos. He sido miembro de muchas cosas, de muchas sociedades como la Sociedad Americana de Calidad. Más de 49 años trabajando en fábricas, en empresas, dando clases en universidades, dando conferencias. Pero en el camino también me encontré un regalo, me encontré la vida. Y yo también, un día, salieron de mí esos 300 millones de espermas y nacieron 2 hermosas hijas. Y después de esas hijas mías, unos óvulos hermosos, un óvulo hermoso esperaba un esperma y ahora tengo 2 nietas bellas y un hermoso nieto. ¿Por qué les hablamos de esto? ¿Para qué nació su nieto? ¿Para qué nacieron esas nietas? ¿Para qué nací yo? ¿Para qué ustedes y yo ganamos ese maratón? Nacimos para triunfar. Y el triunfo importa porque necesitamos en la vida ser felices. Nacimos para amar, nacimos para ser felices, nacimos para ser libres. Esos 3 elementos son claves dentro de lo que llamamos nacidos para triunfar. 1, nacimos para amar, porque sin amor no hay felicidad. 2, nacimos para ser libres. Crecemos, llegamos a desarrollar una conciencia, ser capaces de ser adultos, de tomar decisiones libres y responsablemente. Entonces el éxito personal va a ser lo que está en este gráfico. Si tenemos un ideal valioso, sueño con ser un gran músico, por ejemplo, y situación actual, no sé música, tengo que subir esta escalerita y va a requerir esfuerzo. Un primer esfuerzo, el primer escalón.
Y entonces al desarrollar un poquito de habilidades, con más habilidades y más esfuerzo, otro escalón. Y a medida que voy creciendo escala por escala, voy desarrollando mis habilidades. Y a medida que desarrollo más habilidades, más esfuerzo, me van llevando al logro progresivo de la ideal valiosa. Así que el éxito personal va a ser el logro progresivo de un ideal valioso. Y aquí se plantean varias cosas. Primero, ¿cuál es mi ideal valioso? Si yo no tengo un ideal valioso, entonces no sé para qué existo en la vida. Nací, viví, morí y nunca supe para qué existí. Y cuando me lleven al cementerio, es decir, al departamento de carnes frías, no supe para qué viví. Nosotros somos unos hornos prendidos a 36.1 grados. Ya lo sabemos muy bien por el COVID porque nos toma la temperatura en todas partes. 36,1 a 37 grados. Vivimos a esa temperatura. Si estamos más calientes de 37,1, estamos enfermos. Si estamos más fríos de 36,1, estamos enfermos. Entonces somos un hornito vivo que va a ir haciendo esfuerzos para desarrollar sus talentos, sus habilidades para lograr un ideal valioso. Por eso es muy importante que los niños desde pequeños comiencen a soñar. Una de mis hijas soñaba con ser bailarina, soñaba con ser artista y mi secretaria. Ella me decía, yo quiero ser bailarina, pianista y tu secretaria. Bueno, creo que logró varias. Primero fue mi secretaria, una excelente secretaria, me hizo unos trabajos maravillosos de traducción que hasta el día de hoy yo los utilizo. Fue bailarina y se graduó en música en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando un niño sueña que quiere ser bombero? Los pequeños queremos ser bomberos, las niñas quieren ser otras cosas. Entonces es importante hacer que el niño sueñe y pedirle a Dios que no nos deje sin el sueño de cada día, no solo el sueño de cada noche, el sueño de cada día para tener ese ideal valioso. Bueno, y si yo llego al punto final de la muerte, ¿cuál es mi ideal valioso? Aquí comienza la gente a preguntarse, ¿cuál es mi ideal valioso? Es muy importante desarrollarle a los niños ideales valiosos y metas y entender que es el logro progresivo y que se requiere esfuerzo. Sin esfuerzo, sin la meta clara, sin ir desarrollando las habilidades que es esta escalerita, jamás se llega al éxito personal. Decía un amigo mío, un sacerdote venezolano, cuando murió él fueron muchas personas a su entierro, quizá 100,000 personas. Él me enseñó mucha parte del análisis transaccional. Decía, el deseo y el temor están dentro de nosotros, son dos enemigos tremendos. El deseo es positivo, el temor es negativo. Por eso ustedes ven en el Evangelio, por ejemplo, que Jesús dice, no tengan miedo 365 días, es decir, 365 veces, para que ningún día del año no tenga miedo. Decía el padre Ribolta, decía, todo lo que cualquier ser humano haya logrado de manera honesta y justa, yo tengo el mismo derecho y la misma posibilidad si lo deseo y me lo propongo. Vean que aquí hay una mezcla interesante. Primero, honestidad y justicia. No que alguien lo haya conseguido narcotraficando. No. Yo estudié en la Facultad de Minas de Medellín, era una universidad tremenda en mi época, y tuve un compañero que era un genio, realmente era un genio de la química. Hizo muchos millones, tristemente hizo millones, siendo el diseñador de los laboratorios de cocaína de narcotraficantes. Qué tristeza, ¿no? Una genialidad perdida de manera deshonesta y de manera injusta, cuando podía haberle servido tanto a la humanidad con su genialidad. Entonces pensemos que lo que cualquier persona haya logrado de manera honesta y justa, también yo lo puedo lograr, pero necesito dos cosas, el deseo y proponérmelo. El deseo es muy importante, el deseo está dentro de nosotros y proponérmelo está en la voluntad.
¿Y cuál es el problema más grave que tenemos nosotros desde aquella cosa que llama pecado original? Que sucedió en la humanidad un fenómeno extraño que nos redujo la capacidad de voluntad. Entonces, el deseo sí lo llevamos, pero la voluntad sí no la tenemos. Así que aquí comienza un camino que les decía yo de la escalerita, de desarrollar la voluntad con pequeños esfuerzos, desarrollar, así como en la música, cuando se está aprendiendo a tocar un instrumento, hay que ensayar, ensayar, ensayar. Cuando se está aprendiendo a cantar una canción, mi hermano es enamorado de la música y me ha hecho amar mucho la música, además de mi hija. Pero me enseñó a cantar y qué difícil era para mí al principio cantar una canción, pero después de 30 veces cantando una canción, ahora se me hace más fácil. Me propuse aprender un poquito las cosas, ¿no? Entonces, el esfuerzo nos va llevando a desarrollar la habilidad. Un poquito de habilidad, más esfuerzo. Subo otro escalón. Ya desarrolló un poquito más de habilidad, esfuerzo. Entonces vean la combinación de esfuerzo, habilidad, esfuerzo, habilidad, esfuerzo, habilidad. Y eso me desarrolla la voluntad. Pero tengo que saber qué es lo que deseo. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi ideal valioso? El 95% de mis estudiantes en el posgrado en la universidad, en un posgrado, cuando le pregunto, ¿cuál es tu objetivo dentro de los próximos 10 años? A veces no saben. Ah, bueno, graduarme, sí, pero ¿y qué vas a hacer con la graduación? ¿Qué deseas hacer? Entonces no hay un objetivo. Cuando una pareja se enamora, ¿cuál es su objetivo? Es muy importante que haya objetivos claros y de eso vamos a hablar también para poder desarrollar el deseo. Una persona también muy inteligente que es San Juan Bosco decía, la ocasión solamente encuentra a quien está preparado. Miren que hay que prepararse. O sea, hay que pagarle el precio a la vida preparándose. Hay que estudiar, hay que desarrollar habilidades, hay que practicar, practicar, practicar. Tener un gran ideal, miren, el ideal, ¿cierto? El ideal valioso, amando, cultivándonos, preparándonos para obtenerlo. Hay que comienza el amor a nosotros mismos. Tener un gran ideal es fundamental en la vida, no solo en la vida, sino en la eternidad. Pero aquí viene la clave de la felicidad, amando y cultivándonos. Tenemos esa capacidad, preparándonos para obtenerlo. Y tarde o temprano, si tenemos constancia, mire, la voluntad, constancia y un corazón entusiasta, es decir, deseos, Dios suscitará una circunstancia, tal vez imprevista y que parecía poco probable, que hará explotar la chispa de la gran ocasión y obtendremos nuestro ideal. Les cuento una anécdota bien curiosa que me ocurrió. En bachillerato, yo era un poco rebelde, estaba en el liceo de la Universidad de Antioquia, me gustaba todo lo romántico de Europa, me fascinaba el francés porque, bueno, se imaginan ustedes los poetas, los escritores, Jean-Paul Sartre, que eran los escritores de su época, Albert Camus. No, eso era fantástico para mí. Mi sueño era ir algún día a París, conocer Notre Dame y estar allá. Entonces, yo estudiaba en el bachillerato, dos años nos daban francés, pero además de eso, a mí me gustaba estudiar francés. Aprendía las canciones en francés. Por ejemplo, recuerdo que mis hijas se aprendían las canciones en inglés. El objetivo de ellas era ya en otra época. Cuando muchos años después estuve trabajando en Venezuela, en Renault, y un día llegó el gerente de Renault y preguntó quién sabía francés. En Venezuela nadie estudiaba francés. Yo había estudiado 2 años y medio, digamos, machacado el francés. Y digamos que me había cultivado, me había preparado un poquito y amaba el francés. Y levanté la mano. Yo sé francés. Entonces, nadie más levantó la mano. Y me dice el señor Freval, Mesía Vélez, prepárese porque va a ir a trabajar a Francia. ¿Qué? Oiga, el sueño de ir a París. Me mandaron a trabajar primero a España y después a Francia. Yo no me imaginaba que
el estar preparado, yo tenía el ideal, amaba el idioma, me había cultivado un poco, me había preparado un poco, pero de una manera imprevista, como dice aquí, se presentó la circunstancia, así que yo pude conocer la Torre Eiffel, pude conocer Notre Dame, pude trabajar en París, y por supuesto que descubrí que la ocasión se presenta cuando uno está preparado. Pues, me gustan las matemáticas, prepárate. Me gusta la música, prepárate. Me gusta la pintura, prepárate. Me gusta cocinar, prepárate. Quiero tener una pareja y un matrimonio ideal, prepárate. Cultívate. Entonces, miren que aquí San Juan Bosco nos está diciendo en qué basa la suerte. La suerte está en buscar la oportunidad, pero buscar la oportunidad estando preparado. Y aquí hay algo que también vamos a estar hablando cada 15 días en este Nacidos para Triunfar, que es aprender a relacionarnos con los demás. Transacciones. Nadie es feliz solo, nadie. Inclusive Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros estamos en relación con toda la naturaleza, con el mundo. Si las hojas de los árboles no nos dieran el oxígeno, en 3 minutos nos moriríamos. Sin el agua, en 3 días estaríamos muertos. Sin los alimentos que nos provee la naturaleza, en 8 o 10 días estaríamos muertos. Sin el cariño, sin la ternura, un bebé empieza a morirse emocionalmente. Hay experimentos, por ejemplo, de animalitos que los sacan o se les muere la mamá y los ponen con otros animalitos. Hemos visto tigres siendo amamantados por un cerdito, por una cerdita. Y vemos con qué ternura este tigre termina amando a su mamá cerdita, mamá adoptiva. O se han hecho experimentos muy interesantes donde se pone un animalito a quien se le muere su mamá y se le pone la comida a un lado y al otro lado se pone un peluchito tibio y el animalito va y se recuesta o se pone junto al peluchito tibio. Prefiere eso, el cariñito, el calorcito, a veces más que la comida. ¿Por qué? Porque todos también necesitamos el alimento emocional, el cariño, el afecto. Así que las transacciones son fundamentales con los demás seres humanos, pero si hacemos transacciones negativas, nos vamos a dar con una piedra en los dientes. Para ser felices tenemos que aprender a relacionarnos, como por ejemplo, ¿cómo agregamos valor en ventas? Construyendo relaciones con los clientes. A veces lo más difícil es construir relaciones para poder vender, pero si yo no construyo relaciones, si no hago transacciones, ¿cómo voy a vender? Entonces, veamos un poquito que el análisis transaccional se compone de 3 elementos. Tengo que conocer el análisis estructural de mi propio yo, el padre, el adulto y el niño. La teoría del PAN, P-A-N, padre, adulto, niño. Cada uno de nosotros tiene estos 3 estados y deben estar en equilibrio. Y por eso lo vamos a desarrollar en las próximas charlas. El padre es el concepto aprendido de la vida, el debe. No es que el padre sea solo la figura paterna, papá, no. La mamá también puede ser padre. Hemos visto muchos hogares donde hay madres cabezas de familia. Ellas tienen que ser papá y mamá, tienen que enseñar a los hijos lo que debe hacer. Es más, muchas veces los primeros 7 años de la vida, mamá es la que está más cerca del bebé o de la bebé y es la que le va enseñando lo que debe y lo que no debe. Acuérdense que a un niño le decimos más de 5,000 veces, no, 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 no agarres el cuchillo, no metas el dedo en la corriente eléctrica, no hagas esto, no te subas. Muchos noes y también le decimos muchos aplausos, muchos besos, muchos cariños cuando hace lo correcto. Porque el bebé tiene una capacidad de riesgo casi infinita, él no mide el riesgo. Se va a dar golpes, se va a caer, se va a subir, etc. Entonces papá, el estado padre, nuestra mamá, va enseñándole o del papá lo que debe aprender la vida, es decir, los valores, los principios fundamentales para ser exitoso en la vida. El adulto es el concepto pensado de la vida.
El estado adulto nos dice cómo tomar decisiones de manera libre, pero asumir la responsabilidad. Cuando una persona tiene 40 años y decide cantar la canción de José José, 40-20, es decir, cambia a su compañera de 40 años por dos de 20, se pinta el pelo, se arregla, se pone unos shorts y entra en la crisis de la edad adulta y empieza a hacer una cantidad de cosas sin asumir responsabilidades, está entrando en un niño emocional, está entrando en una niñez emocional, porque es que el adulto toma decisiones, pero asume la responsabilidad por las decisiones. O sea que son dos características. Sabe lo que le conviene, tiene criterios, escoge, pero también es capaz de aceptar la responsabilidad por las consecuencias. Si las consecuencias son buenas, maravillosas. Si son malas, es capaz de decir, yo me equivoqué y acepto para poder aprender y crecer. El niño, todos tenemos dentro un niño. Cuando vamos a la playa nos encanta jugar a todos. Entonces, el estado niño es fantástico. Hay una película que yo les recomiendo a ustedes que la pueden ver, creo que está en YouTube, se llama Intensamente, en español se llama Intensamente, en inglés se llama Inside Out, Inside Out. Esta película habla de 4 de las emociones básicas del niño que después las hablaremos. El niño libre es maravilloso, pero el niño sumiso, el niño rebelde, es una parte negativa. Este análisis transaccional nos va a enseñar que si yo me relaciono con los demás desde el niño, o desde el adulto, o desde el padre, voy a obtener respuestas diferentes en las demás personas. Imagínense, por ejemplo, una persona que vaya a un velorio y se ponga a echar chistes y a reírse en pleno velorio. Es un niño, está sacando el niño. O una persona que va a una fiesta donde todo el mundo está alegre, divirtiéndose, se sienta con los brazos cruzados en una silla con mala cara a criticar a los demás. Está haciendo un estado de padre equivocado. Una persona adulta, por ejemplo, esto lo he visto con muchos, yo también probablemente mis hijas lo sabrán. Uno, como adulto, quiere que los niños razonen, un niño o un adolescente razone como un adulto, y uno le habla con puro razonamiento. Quiere que él entienda y actúe como un adulto. Cuando un adolescente, cuando uno está adolescente, adolece, o sea, carece, no tiene. El pobre adolescente o la pobre adolescente, primero, ni se entiende a sí mismo o a sí mismo. Segundo, nadie lo entiende. Y tercero, no sabe dónde está parado. Y encima de eso quieren que uno razone como un adulto. ¿Sí? Entonces, el estado adulto es muy interesante que nos ubiquemos en las distintas fases de la vida, cómo se van desarrollando estos 3 estados del yo. Generalmente el estado padre lo aprendemos de la relación de padres, pero cuando no tenemos padres lo aprendemos del tío, del abuelo, de la abuela, de los libros, de los maestros o, peor aún, de la televisión. Hay montones de niños que hoy en día, y con la cuarentena peor todavía, pasan muchas horas pegadas de televisión o del videojuego. Entonces, ¿cuáles son los valores que le llegan? Los que le da su papá televisor. El adulto no está relacionado con la edad, sino que es con la realidad presente. Hay personas de 50 años que actúan con la inmadurez de un niño. O el niño, una persona que no sea capaz de contener sus impulsos naturales, pues está actuando como un niño. Acuérdense que la alegría, el miedo, la tristeza, la ira y el afecto son 5 emociones naturales. Ustedes van a conseguir en todos los santos, los sabios, en el mismo Jesús, esas emociones, porque son naturales. Cuando yo tengo un miedo o una rabia o una tristeza y no soy capaz de expresarlo, se va a entrar en mi cuerpo y se va a entrar a alguna de las glándulas o se va a meter en alguna de las vísceras y comienza a enquistarse. Y el pobre cuerpo empieza a defenderse de ese miedo o de ese trauma horrible y el cuerpo no lo encuentra. Y entonces, como no encuentra porque es algo emocional, no es físico,
genera a veces un quiste alrededor de los ovarios o de los senos o de la próstata o empieza a afectar el corazón o el cerebro. ¿Por qué? Porque se somatizan todas estas emociones naturales. Y eso ya está bastante estudiado por todos los que han manejado, por ejemplo, el cáncer. El padre tiene normas, tradiciones, autoridad, cuidados, prohibiciones, obligaciones. Esto lo aprendimos nosotros de la tradición. Hay veces que aprendemos cosas terriblemente malas y otras veces necesitamos tener criterios para poder guiarnos en la vida o estándares. En las empresas, nosotros los llamamos protocolos o estándares. Por ejemplo, ahorita el Estado Padre Social nos dice, hay que usar mascarilla, hay que tener distanciamiento de más de 2 metros, hay que echarse el alcohol en las manos. Ayer me decía un amigo muy simpático, me decía, hombre, cómo han cambiado las cosas en mi vida. Cuando yo me quedaba con mis amigos hablando del fútbol, llegaba a la casa y si de pronto mi esposa sentía un olorcito de alcohol, bueno, se ponía furiosa conmigo. Y ahora, si llego a la casa y no huelo alcohol, no me dejan entrar porque entonces puedo contaminar mi familia con el COVID. Qué curioso, ¿no? Entonces se reía él un poco por el efecto de cómo han cambiado las normas. Si nosotros no respetamos las normas, entonces no podemos relacionarnos bien. Así que el Estado Padre nos va a proveer normas, principios, formas de relacionarnos. Algunas son buenas, otras no son buenas. Entonces viene nuestro adulto y vamos aprendiendo de una manera lógica a razonar, a conceptualizar, a discriminar, a ser realistas, a adaptarnos al mundo y a procesar información. Pero cuidado, tenemos 2 cerebros. Un cerebro tiende a ser lógico y analítico, pero el otro cerebro nuestro es intuitivo. Trabajamos con los 2 cerebros. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba ingeniería, descubrí que mi cerebro derecho trabajaba por asociación, mucho más rápido que por lógica. Entonces, cuando yo iba a hacer exámenes de matemática avanzada, por ejemplo, recuerdo un examen que me tocó presentar de análisis matemático 4, que eran unas matrices sumamente complicadas. Yo lo resolví por intuición, no por lógica. Yo no sé cómo lo resolví, todavía no sé cómo lo resolví, pero el profesor me pidió permiso para copiar mi examen. Yo no sé cómo lo resolví, pero yo sé que ustedes y yo tenemos una intuición fantástica que nos permite conocer una serie de cosas. Así que tenemos 2 cerebros, el analítico, razonador y el intuitivo. Ambos nos proveen información. El niño es la energía vital. Son todas las emociones, sensaciones que nos permiten tener esa relación sabrosa y agradable con el entorno, que nos permite comer, saborear. Por ejemplo, hay alguien ahí en el grupo que sabe cómo me encanta el lomito con champiñones o cómo me encanta la pasta con salsa de atún. Mi niño saborea esto. Entonces el niño también tiene emociones fantásticas. Pero cuidado, ¿qué pasa cuando el niño no es auténtico? Cuando no es espontáneo o cuando es demasiado y no es capaz de controlar sus emociones y se lleva por delante a los demás. Peligroso, ¿no? El niño es creativo. El niño tiene fantasía, tiene imaginación. La sexualidad está también dentro del niño. La sexualidad no es mala, si no nosotros no hubiéramos nacido. Pero una sexualidad que nos lleva al placer por placer, nos engaña. Entramos en la parte más elemental de nosotros mismos. La sexualidad es linda, es hermosa, pero también tiene un fin, está orientado a un fin, a un ideal valioso. Así que conocernos a nosotros mismos, conocer si yo vivo más como padre, o como adulto, o como niño, o qué porcentaje de esto vivo yo, me ayuda a ver si tengo una vida equilibrada. Si no tengo una vida equilibrada, es muy difícil que sea un triunfador. Tengo que aprender a tener mi estado padre cuando se debe, mi estado adulto cuando se debe y mi estado niño. Y aquí viene algo importante para el conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando yo
no puedo entender cómo me relaciono y quién soy yo. Resulta que en el padre hay dos estados de padre, el crítico, positivo y negativo, y el nutritivo, positivo y negativo. En el adulto hay dos estados, adulto ok y adulto no ok. Y en el niño hay tres estados, el niño libre, el niño rebelde y el niño adaptado. Usted lo puede ver muy fácil cuando miran a los demás, porque uno ve más fácil el comportamiento de los demás que el de uno. La esposa ve más fácil el esposo, dice, no, es que mi esposo. Ah. O él dice, no, es que mi esposa es insoportable, yo no la aguanto. Está... O el niño, es que ese niño grita todo el día, es un rebelde. O el adulto es un adulto que empieza a seguir cosas como la droga, por ejemplo, el adulto no ok. ¿Qué es un padre crítico positivo? Padre crítico positivo nos enseña los, los debe, los debe que nos van a ayudar a defendernos, a crecer. Por ejemplo, nos va a enseñar a respetar un semáforo, a no comer un semáforo, a no pasar la calle cuando vienen los carros. Nos va a enseñar la parte más importante de la seguridad, pero también nos va a dar seguridad cuando vamos a nadar, nos va a llevar a la playa y nos va a tener probablemente en el hombro, como somos niños, nos va a enseñar a no tenerle miedo al agua. Y va a ser capaz de defendernos cuando un perro nos quiere morder. Padre crítico positivo también nos va a regañar. Y póngale cuidado a esto. Si un niño tiene una enfermedad y hay que ponerle inyecciones, las inyecciones duelen, pero sanan. Así que un padre crítico positivo tiene que aprender a regañar, tiene que aprender a dirigir, pero a poner inyecciones que duelen, pero sanan. Don Bosco, por ejemplo, decía magistralmente que nunca se debería castigar físicamente a un niño o a un joven. Era el último recurso que uno podía tener, pero que uno sí tenía que saber corregir correctamente. El padre crítico negativo es aquella persona que humilla y reduce la autoestima de la persona. Por ejemplo, usted no puede, usted no es capaz, es que siempre lo hace mal. Se lo dije, perdió el año otra vez. O es que usted es un vago, usted es sinvergüenza, usted se la pasa haciendo esto. Ese padre crítico negativo critica y humilla y va a generar un niño adaptado, un niño rebelde. Una empresa que asesoré hace unos cuantos años, me llamó mucho la atención que el hijo del dueño, que había hecho un posgrado en Estados Unidos, cuando llegó a la fábrica, le decía, voy a poner un nombre cualquiera, supongamos que tenía el apellido mío, Vélez. Y yo cuando hablaba con este muchacho me decía, es que si el señor Vélez permite, yo voy a hacer esto. Yo decía, el señor Vélez, pero si él es el hijo del dueño, y él siempre hablaba y no entraba nunca a la oficina del papá y le daba pánico, entraba con la cabeza agachada. Cuando empecé a estudiar a los dos me di cuenta que ese papá había humillado tanto a ese muchacho que tenía la autoestima por el suelo. Ese muchacho todo lo escondía. El niño adaptado esconde las cosas y ténganle miedo a un niño adaptado porque va a hacer todo lo escondido. El padre crítico, el que humilla, genera un niño adaptado o un niño rebelde. El niño rebelde, aunque es malo, es negativo, pero es más sano porque por lo menos manifiesta lo que tiene. Ese dicho que hay en Colombia que dice, líbreme Dios del agua mansa, que de la brava me libro yo, es decir, líbrame de la gente adaptada, porque de los rebeldes manifiestan lo que tienen. Entonces, recuerden, un padre crítico negativo genera un niño adaptado, un rebelde. ¿Cómo soy yo? ¿Soy una persona adaptada, sumisa? ¿O soy una persona rebelde? ¿O cuándo soy rebelde? ¿O con quién soy rebelde? El padre crítico positivo genera niños libres, porque les enseña a no tener miedo, les enseña a respetar, les da la parte ética.
El adulto, perdón, el padre crítico nutritivo o la madre crítica, perdón, la madre nutritiva positiva, es capaz de enseñar, de acariciar, de dar ternura, pero también enseña y apoya, estimula, motiva. O el padre nutritivo negativo o la madre nutritiva negativa es una alcahueta. Ay, es que, ¿verdad? Ese pobre niño está tan cansado ahora con este coronavirus que los pobres muchachitos tienen que estar pegados del computador. Bueno, pobrecito, él está ahí jugando está chateando con los amigos y está viendo la serie de tal canal. Cuidado, no se puede alcahuetear. Cuando es el momento de premiar, se premia. Y además, atención, atención. El padre nutritivo negativo deja que el niño entre a las redes sociales como le dé la gana. Y hay gente perversa que está corrompiendo a los niños de todas las maneras. No solo con la droga, sino con la pornografía más sucia. Entonces, yo no puedo tolerar, no puedo ser alcahueta y dejar que mi niño haga lo que le dé la gana. Yo tengo como padre crítico positivo que enseñarle que es lo correcto. ¿Cómo soy yo como padre crítico positivo? Esto también es para los gerentes. Yo me consigo gerentes que son humillantes, humillan a los trabajadores y tratan a los trabajadores por allá a una distancia como esclavos, a veces como mano de obra, imagínense. Ni siquiera piensan que el trabajador tiene corazón y cerebro. Sí, cuando yo estudié en Japón, lo primero que me enseñaron era ayudar al trabajador a que desempolvara el cerebro y a que pusiera el corazón y el amor para trabajar. Y cuando lo hacemos en América Latina, que tenemos una gente sumamente inteligente y con una chispa extraordinaria, cuando trabajan con cerebro, corazón y manos, las mejoras, la productividad es impresionante, pero hay muchos gerentes que no trabajamos como padres críticos positivos o nutritivos. Entonces es importante ver de qué lado estoy yo, soy positivo o negativo. No hay nadie perfecto, olvídense. Y cuando hablamos de una pareja, cuando alguien escoge una pareja, imagínense la relación de pareja entre estas posibilidades. ¿Dónde estoy yo? Crítico positivo o negativo, nutritivo positivo o negativo, niño libre, adaptado, rebelde, adulto ok, no ok. Imagínense lo difícil que es la relación de pareja. El matrimonio, que no haya tenido problemas porque son marcianos, no son de la tierra. Porque cualquier persona que elige voluntariamente unirse con otra persona sabe que no es fácil tener una transacción, una relación, pero es muy hermoso cuando aprenden a relacionarse desde su adulto, o de su parte positiva, o desde su niño libre. El adulto positivo, por ejemplo, es el que hace planes, estudia, se disciplina, desarrolla sus talentos, desarrolla la música, desarrolla el arte, el deporte, los idiomas, sus talentos. El adulto no ok también hace planes para hacer un atraco, hace planes para robarle a otro, hace planes para engañar a otro, hace planes para ser infiel. No ok. Adulto ok, adulto no ok. Y el niño libre es un niño fantástico. El niño libre es un niño maravilloso porque nos va a dar toda la parte natural. Nos va a enseñar los sentimientos, lo espontáneo, va a disfrutar. Basta seguir a cualquier niño pequeño. Bueno, hay niños que son muy mal criados, pero la gran mayoría de los niños son, hoy en día, son incansables. Vienen con pilas, ya no decimos de larga duración, de eterna duración. Pobres mamás terminan, o pobres papás terminan agotados, porque es que los niños hoy tienen mucha más energía. Además, son más encerrados. Cuando yo nací, pues había bosques, montes, libertad, puertas abiertas. Pero hoy el niño está más en la casa, con la misma energía. El niño libre es espontáneo, disfruta, aprende inclusive a abrazar, a decir te amo. Pero hay que enseñarle al niño desde pequeño a decir te amo, quiero. Y hay que enseñarle a dar, porque el amor nos ayuda a salir de nosotros mismos, a dar. El que ama se da a sí mismo. No es egoísta, no es manipulador. El niño positivo va a ser sociable, educado, apaciguador.
El niño negativo se va a autodesvalorizar. Entonces, cuando la autoestima es baja, al crecer, ese niño que lleva traumas va a buscar compensar los traumas. Yo he trabajado con drogadictos. Y a los 21 muchachos drogadictos que un día estuvimos haciendo trabajo con ellos, les estudié el proceso de su vida. Todos, sin excepción, habían tenido traumas fundamentales de familia desde la niñez. Entonces, esa autoestima tan baja, esa falta de amor, esa falta de afecto, esa falta de seguridad, de sobrevivencia, de control, trataban de compensarla de alguna manera. En este caso, la falta de autoestima, trataban de llenarle el cariño de alguna manera. Ese vacío tan tremendo, trataban de llenarlo con droga, por ejemplo. El niño adaptado se enfrenta, el niño positivo se enfrenta a lo que es injusto, no se deja manipular. En cambio, el niño que es sumiso es muy vengativo y el niño que es rebelde es muy agresivo. Entonces, aquí nos pone a pensar, un momentico, es que parece que dentro de ese esperma y ese óvulo venía un ser extraordinario. Un ser extraordinario que tiene que aprender a no vivir las telenovelas. Las telenovelas son dañinas, terriblemente dañinas la gran mayoría, porque todas juegan con el triángulo dramático de Karman. Karman fue el que descubrió este triángulo dramático. En una telenovela ustedes siempre ven el perseguidor o la perseguidora, el malo o la mala, el salvador o salvadora y la víctima. Y entonces todo el tiempo están jugando al complejo de víctima y alguien dice, no, es que a mí todo me sale mal, uno nace con estrella, otros estrellados, vienen los complejos de culpa, los temores, las angustias, las ansiedades. Esto es terrible, esto es dañino. Jugar juegos psicológicos, hay más de 208 juegos psicológicos descubiertos dentro del análisis transaccional. Más de 208 juegos psicológicos terribles. Y entonces la gente se refugia con estos traumas que tiene adentro y se vuelve una persona sumisa. Peligrosísimo. Vean una telenovela y verán que hay un malo, una buena y una víctima. Y al final, después se van cambiando. Por ejemplo, un caso que lo vamos a ver en el libro Nacidos para Triunfar Después. Llega el papá a la casa y la mamá le dice, mira, ahí está tu hija o ahí está tu hijo que no quiere hacer la tarea. Ayúdame con él. El papá, que viene cansado, fastidiado, encima de eso perdió en Medellín y es hincha del Medellín, y le dice al muchacho, le habla fuerte, lo grita, lo humilla, el muchacho no responde y él va y le da 2 golpes. Y el muchacho queda tirado en el suelo. Viene la mamá, que fue la que estaba víctima, pues la víctima a quien el hijo no le hacía caso, y ahora se vuelve la perseguidora. Dice, pero yo te dije que lo regañaran, no que le pegaran, no que lo destruyeran, no que lo torturaran. Entonces el hombre ahora se vuelve la víctima. Pero ¿qué quieres tú que haga yo? Si ese muchacho no me hace caso. ¿Sí? ¿Ven? Empiezan a jugar el rol perseguidor, salvador, víctima. Hay que aprender nuestras relaciones, y eso es lo que vamos a ir trabajando Hasta mañana, Milo. este día. Este triángulo dramático va a ser muy importante. Recuerden, nadie me puede hacer sentir mal si yo no se lo permito. Yo tengo que darle permiso a alguien para que me haga sentir mal. Yo no puedo permitirle a alguien que me haga sentir mal. Y esta es la libertad interior de los hijos de Dios. Nacimos para ser libres interiormente. Tenemos que rescatarnos y dejar de jugar este triángulo dramático de karma. Después lo trabajaremos más. Así que tenemos que atacar una cantidad de programas que también nos vinieron de nuestra herencia generacional. Por ejemplo, complejos de víctimas, complejos de culpa, complejos de inferioridad, temores, angustia, ansiedad. No es que usted no pueda, es que usted es la negrita, es que usted es el feo, es que usted es la fea. No es que yo no sé matemáticas, es que yo no sirvo para la química, no es que yo no sé música. Imagínense. Cuando nosotros tenemos estos programas negativos que nos son sembrados en los 9 meses del embarazo o en los primeros años, aproximadamente 12 años, los programas son terribles, son destructivos.
Así que hay que aprender a descubrir que nacimos para triunfar, no para ser víctimas. Ni somos y vamos a vivir toda la vida con culpa. Sí, cometemos errores, pero cuando somos sinceros somos capaces de asumir la responsabilidad. O no tenemos complejo de inferioridad. Hay sociedades que ustedes ven que viven como sometidas con un complejo de inferioridad. Hay un país donde he ido a trabajar alguna vez y cuando llegaba a la fábrica los trabajadores agachaban la cabeza. Yo decía, pero ¿por qué agachan la cabeza cuando yo paso con el gerente de planta? Y es que el emperador indígena en la antigüedad, al que lo miraba le mandaba a cortar la cabeza. También estuve en otro país en Centroamérica que llegaba en una empresa que asesoré. Cuando llegaba el dueño de la empresa en su helicóptero al helipuerto de la fábrica, el trabajador que lo miraba lo mandaba a expulsar. Entonces, ¿qué hacían los trabajadores? Todos estaban con la cabeza agachada. ¿Cuántas sugerencias de mejora había en la fábrica? Cero. ¿Quién iba a dar mejoras? Con ese miedo que había. No, eso no es la angustia. ¿Será a mí que me van a echar la próxima vez? Esto tenemos que limpiarlo de nuestra vida. Por ejemplo, Jesús cuando dice, no tengan miedo. Y por ejemplo, la Virgen 40 años apareciendo en Medjugorje dice, pero ¿por qué tienen miedo? No tengan miedo. Porque el miedo paraliza. Es una de los peores enemigos que tenemos para triunfar. Hay un libro que les recomiendo muy hermoso, se llama El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Si alguna vez ustedes se sienten mal con ustedes mismos, busquen en lo más profundo, dense cuenta de que nadie es perfecto. Y ustedes tampoco, ni yo tampoco. Pero aún con todos nuestros defectos y cualidades, somos personas únicas en el universo. Por eso eres especial. Esto está tomado del principio. ¿Y qué vamos a hacer en este Nacidos para Triunfar? Vamos a aprender algo muy curioso. Se llama Kaizen. Kaizen es mejorar 1% diariamente. Y ahí es la voluntad la que trabaja. Por eso no nos tenemos que fijar grandemente. Yo quiero aprender a orar. Tengo que aprender a orar poco a poco. Quiero aprender a tocar guitarra. Tiene que aprender a practicar todos los días. Vea que ahorita en la cuarentena subí esos 4,5 kilos. Tengo que aprender a hacer gimnasia, que era 15 minutos o 10 minutos todos los días. Entonces, si yo quiero mejorar 365% al año, tengo que mejorar 1% al día. Por ejemplo, yo aprendí diseño, haciendo diseño de experimentos, estudiando 400 horas, pero no estudié 400 horas de un tiro, estudiaba media hora todos los días. Cuando aprendí TPM, mantenimiento productivo total, y asesoré a empresas de Italia y de otros países, estudiaba media hora todos los días. Si un deportista tiene que entrenar todos los días, y eso es lo que llamamos el esfuerzo, 1% diario. Aquí está la clave de que ustedes sean triunfadores. Descubrir un poquito sus talentos, pero yo no les voy a pedir que mejoren 1% diario, no. No mejoren 1% su temperamento, ni su carácter, ni su peso, ni sus idiomas. ¿Quieren aprender otro idioma? 1% diario. No. La tarea es 0,3%. Porque si yo mejoro 0,3%, en 365 días habré mejorado 100% al año. Hay un libro muy antiguo que se llama La imitación de Cristo, que dice que si yo adquiriera 2 virtudes por año, en poco tiempo sería un santo. Igualito, cuando yo estudio costos, o estudio idiomas, o estudio ballet, o estudio música, o estudio arte que me guste, o estudio un deporte, y practico un poquitico todos los días, pero con voluntad, con persistencia, genero el Kaizen, es decir, el mejoramiento continuo. La Madre Teresa de Calcuta decía, también lo decía Aristóteles, la perfección se hace con pequeños detalles. ¿Y qué es extraordinario? Ustedes, yo nacimos para ser extraordinarios. Es hacer lo ordinario bien hecho y todos los días dar 1% más. El que quiere ser una persona maravillosa en servicio, en su empresa, en su empleo, haga lo ordinario, lo que le toca hacer, y 1% más. Quiere ser un esposo extraordinario,
haz lo que te debes hacer, lo ordinario, y 1% más. ¿Quieres aprender algo? ¿Quieres hacer esas, yo tengo que hacerlo ahora. Tengo que empezar a hacer los abdominales. 15 abdominales y todos los días uno más. Mañana 16, pasado mañana 17. Esto es lo que se llama el Kaizen diario. Ustedes no se preocupen, no pueden comerse toda la comida del día de un solo golpe. Y toda la comida del año. Un pasito a la vez. Si ustedes miran ahí, a ver, para que terminemos, les voy a pedir que abran los micrófonos y me digan cuántos cuadros ven. Vamos a ver. Unas 5 o 6 personas que me digan cuántos cuadros ven. Cuéntenlos y me dicen cuántos ven. Pueden decirlo, tranquilos. ¿Cuántos ven? ¿Pueden abrir el micrófono? Pedro, ¿puedes permitir que abra el micrófono, por favor? 17. 17. 21. 22. 22. Yo voy en 27. 27. ¿Cuántas figuras hay? 16, 21, 22, 27. Ya voy en 31. 31. Qué interesante, ¿no? Miren, ¿quién da más o quién da menos? 16. Miren que todos estamos viendo el mismo cuadro, ¿cierto? Sin embargo, ¿ven cuántas diferencias hay en los puntos de vista? Igual, cuando miramos al interior de nosotros mismos, a veces vemos 16, a veces 17, 23, 30. 18. 28. Okay. Hay unos psicólogos que se llaman Johari que hablaban de la ventana de Johari, que hablaba de cómo me veo yo, cómo me ven los demás, cómo soy realmente, cómo me ve Dios. Esto es muy interesante. Miren cuántos cuadros hay. Vamos a hacerlo en equipos. Ayúdenme un momentico. De los pequeñitos, hay 4 por lado, ¿cierto? 4 por lado. 4 por 4. 16. 16. Vamos sumando. O sea, de cuadritos chiquitos hay 16. Ah, pero de los de 2 por 2. Sigan el cursor mío. 1. Aquí hay otro en el medio. 2. En el extremo derecho. 3. Aquí bajando por la derecha. Hay uno más en el medio. 4. En el extremo derecho. 5. En el medio de abajo. 6. En el extremo izquierdo. 7. En el extremo izquierdo medio. 8. Y en la mitad, 1. 9. O sea, de 1 por 1 hay 16. De 2 por 2 hay 9. 16, 9. 27. 25. Perdón. Y de 3 por 3, vamos a ver 3 por 3. En el izquierdo, 1. Miren que lo estoy señalando. 1. A la derecha. 2. El de la derecha. Abajo a la izquierda. 3. Y en la izquierda, 4. O sea que tengo 16 más 9, 25. Más 4, 29. Y el marco también es un cuadrado. ¿Cierto? 30, hay 30 cuadrados, 30 cuadros. Y esto es importante, que cuando empezamos a trabajar de una manera lógica, científica, empezamos a ver la verdad. Necesitamos ver la verdad. No dejarnos engañar ni manipular. Entonces, ni creer que lo que yo subjetivamente veo, porque yo dije 16 o el otro dijo 31. No, cuidado. Vamos a tratar de buscar la verdad. ¿Para qué se crearon las universidades? En la Universidad Tecnológica del Centro, en Venezuela, un gran amigo mío, doctor César Peña Vigas, me decía, Omar, la misión de la universidad es descubrir la verdad y transmitirla a los demás. Y eso mismo me decía mi profesor Taguchi en Japón. Tenemos que descubrir la verdad en los fenómenos y transmitirla a los demás. Y hoy, ¿cuál es la verdad sobre mí mismo? Yo tengo que descubrir cuál es mi propia verdad. Y para conocer mi verdad tengo que empezar a conocerme a mí mismo.
Si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a ser triunfador? Cada uno de ustedes y yo recibimos talentos. A veces 10%, 30%, 60%. Pero, ¿qué hacemos con esos talentos? ¿Qué hacemos con esos talentos? Cuando era chiquito me decían, es que usted no sirve para esto, es que usted no sirve para aquello, y yo me creo ese programa. Terrible. Terrible. Esos noes que nos dicen, no haga esto, no puede, no tal cosa. Muy bien. Por ejemplo, para ir al cielo hay que ser santo. No, pero la gente cree que un santo es una persona que está por ahí en una iglesia montada en un altar, mirando para arriba con las manos juntas. Mentiras. El santo es el que mejora 1% todos los días en su oración, en su ayuno, en su relación con Dios, en su amor a los demás, en su amor por sí mismo, en el desarrollo de su talento total. Si la gloria de Dios es el desarrollo del potencial total del ser humano. Dios es feliz cuando ve que ustedes desarrollan su cerebro, que tienen un cuerpo sano, que tienen una familia maravillosa, que gozan la vida, que disfrutan todo, porque nacimos para triunfar, pero el triunfo está relacionado con la felicidad va con el amor, con la libertad. Entonces, vamos a terminar con que para ser una persona triunfadora vamos a tener que conocer quiénes somos, cuánto valemos. Somos infinitamente valiosos, somos seres maravillosos y empezar a comprometernos con ese ser. Somos seres eternos. Yo tengo 2 pastores alemanes que son maravillosos, pero es que se van a morir algún día, que su almita, aunque tiene unos sentimientos lindos, se queda aquí. Pero yo no, yo tengo un espíritu. Yo no me quedo aquí, yo soy eterno. Entonces tengo que comprometerme con lo que yo soy. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Cómo agrego yo valor? Yo no vine a agregar pérdida, yo vine a agregar valor, pero ¿cómo? ¿Y cuál es la matrícula de esfuerzo que yo tengo que pagar en mi vida para desarrollar esos talentos que Dios me dio? Es decir, ¿qué esfuerzo tengo que hacer yo? Hay veces que tengo que aprender a obedecer, porque el que obedece principios correctos, no se equivoca. Pero el que obedece principios inmorales, sí se equivoca. Entonces tengo que aprender a pagar la matrícula en la vida. Y todos los días tengo que aprender a aprender. Yo observo a mi nieto y a mis nietas y cometen muchos errores. Y se caen. Como cuando un niño está aprendiendo a montar en bicicleta. Se cae. Se va a caer y va a romper a lo mejor la ruedita. Pero él va aprendiendo a tener equilibrio. Ustedes y yo, cuando cometemos errores, aprendemos a aprender, aprendemos a tener equilibrio. No tengan miedo a equivocarse. Yo en Japón, en una de las formaciones que tuve, mi profesor de fenomenología y diseño de experimentos, doctor Taguchi, que es uno de los genios vivos del mundo, a quien yo aprecio mucho, me decía, Omar, cuando vayas a hacer el experimento de la vida, oigan qué curioso, cuando hagas el experimento de la vida, no te doy permiso de que te equivoques. ¿Cómo? Sí, no te doy permiso que te equivoques, sino 30 veces. Entonces, yo entendía que él quería que yo experimentara, que no tuviera miedo. Ahora, cuidado, experimentar cosas éticas negativas es meterse en una arena movediza. O sea, nosotros somos libres, pero libres para hacer el bien, no libres para hacer el mal. Yo no tengo derecho, como los nazis, a hacer experimentos de torturas de los otros seres humanos y aprender a hacer jabón con la grasa de los judíos. No, eso no es ético. Y tenemos que aprender a enseñar. ¿Ven? Tenemos que aprender a ser padres. Entonces, el niño aprende a aprender, el adulto aprende a aprender y el padre aprende a enseñar. Qué lindo es enseñar con amor. Qué lindo es enseñar con el ejemplo. Un gerente que enseñe con el ejemplo, un papá, una mamá que enseñe con el ejemplo, un maestro, un guía, un director espiritual que enseñe con el ejemplo. Es maravilloso.
Y vean, el triunfador no necesita hablar. La persona triunfadora no necesita hablar. ¿Por qué? Porque con sus hechos, con sus ejemplos, grita. Grita más que con palabras. Ejemplo, Francisco de Asís, cuando iba una vez, salió a predicar por Asís con el hermano León. Y entonces dieron unas vueltas en silencio por Asís y León esperando que Francisco se pusiera a hablar. Y Francisco no habló nada. No dijo una palabra. Cuando volvieron al convento, León le dijo, Francisco, ¿cuándo vamos a predicar? Francisco le dijo, pero ya predicamos, León. Pero Francisco, sí, no dijimos ni una palabra. Y Francisco le dijo, hemos predicado con nuestra vida, con la humildad, con la pobreza. Entonces, ustedes y yo predicamos más. Por eso es que a veces a los muchachos les echamos cantaleta y les decimos, y sobre todo a los adolescentes los torturamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. La próxima vez les voy a explicar, dentro de 15 días, este hermoso cuadro que lo aprendí en la universidad gracias a mi hija. Mi hija me enseñó esto en coaching. Ella me enseñó coaching, porque uno aprende mucho de los hijos también. Y ese cuadrito, ven, el círculo, ¿se acuerdan? El padre y el adulto del niño. ¿Cómo cambiar? Nada más les voy a mostrar, miremos abajo y esto lo vamos a desarrollar la próxima. Abajo hay dos resultados. Uno que dice resultados positivos y a la izquierda resultados negativos. Las acciones positivas van a dar resultados positivos. Las acciones negativas dan resultados negativos al revés. Por eso es que pongo acciones negativas, resultados negativos al revés. Y aquí van a ver un muñequito abajo. Esos son ustedes y yo, que tenemos hábitos. El doctor Stephen Covey, que ya murió, un gran profesor que tuve en Estados Unidos, gran maestro, nos enseñó los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y lo vamos a ver a través del tiempo. Porque si tenemos hábitos positivos, vamos a hacer acciones positivas con resultados positivos. Así no nos equivoquemos. Por ejemplo, Messi o Ronaldo o cualquiera de estos grandes futbolistas tiene acciones muy positivas que meten gol, pero también han botado penaltis, también han fallado. El Papa Francisco es una persona que hace muchas acciones positivas, pero también cuando actúa como hombre puede meter la pata. Entonces, cualquiera de nosotros, lo importante es que vamos a ver qué pasa cuando hacemos muchas acciones positivas. Usted se imagina un esposo que haga muchas acciones positivas en su hogar, acumula en el banco emocional de su esposa, de sus hijos, un tesoro, o viceversa, ¿no? Entonces, las acciones positivas acumulan. Acuérdense que en el cielo, cuando lleguemos, no me van a decir a mí, Omar, usted que era ingeniero, usted sabía diseñar experimentos, usted sabía esto, usted sabía aquello. No, señor. Es decir, las acciones que usted hacía, ¿las hacía con amor? ¿Usted actuaba con amor? Nos van a juzgar en la tarde de la vida por el amor que tuvimos. El amor es la clave de las acciones positivas. El amor es lo que nos va a agregar valor en la vida. Entonces, es muy importante que descubramos qué es el amor. Y ustedes están viendo un rayito aquí, un rayito es la energía súper que sale de los programas, sentimientos y de nuestra inteligencia emocional. De adentro de nosotros, de nuestro inconsciente, sale el 90% de las acciones. Si ustedes se comen un buen plato antioqueño con frijoles, carne, chicharrón, tajas de maduro, todo eso, un buen plato vegetariano, el inconsciente es el que lo digiere. Y ustedes, todo lo que llevan en programas que recibieron en el vientre en los primeros años de la sociedad, del televisor, de los demás, los sentimientos que tiene la inteligencia emocional va a generar ese rayo de energía que va a mover los hábitos. Y para poder reprogramarnos, arriba está el pobre consciente con 10%. Y entonces tenemos que meterle pensamientos de esperanza en este mundo de hoy tan inquieto y tan lleno de desesperanza. Por Dios. Sí, el mundo está en este momento turbulento, pero tenemos que cambiar nosotros. Y si nosotros somos capaces de convertirnos en personas
llenas de amor, de positividad, y cambiamos estos programas negativos que tenemos adentro, Dios mío, vamos a tener la energía para cambiar los hábitos, generar acciones positivas y resultados positivos. Pero para eso vamos a tener que usar nuestra inteligencia, la memoria, la imaginación, la voluntad, la intuición, y darle la persistencia más de 21 veces para entrar en el inconsciente estos cambios que poco a poco, 1% al día o 0,3% al día, nos va a generar nuevos hábitos. Y tenemos muchas cosas, tenemos talentos que Dios nos ha dado y también tenemos la gracia de Dios. Dios nos ayuda siempre. Pero como decía Don Bosco, nosotros tenemos que prepararnos, ponernos en la cuenta. Por ejemplo, hay un milagro que a mí me encanta. Termino con esto, un milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná. Allí los judíos generalmente cuando llegaban a una casa había unas tinajas grandes para uno lavarse, enjuagarse porque venían del camino y se lavaban los pies. Pues se acabó el agua y también se ve que era una gente modesta, de pocos recursos, porque se les acabó el vino. Y la Virgen María, que siempre está pendiente de todas las necesidades, le dijo a Jesús, hijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, llenen las tinajas. Eran 6 tinajas de 100 litros. Pero miren, eso no era abrir una manguera, abrir el chorro de agua y llenar las tinajas. No, eso era, había que ir por allá lejos a un pozo que viene a la mitad del pueblito, con tinajas de 8 o 10 litros, sacar el agua del pozo y cargarla hasta la casa y llenar las tinajas. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer? Para llenar 600 litros, yo ingeniero calculo que una tinaja puede tener, pongámosle, 10 litros. Entonces, cada una de las tinajas hay que hacer 10 viajes. Por 6, 60 viajes. 60 idas allá, sacar el agüita, llenar la tinaja, cargarla y traerla. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando llenaron las tinajas, convirtió el agua en vino. ¿Qué es ir al pozo, sacar el agua y traerla? El esfuerzo, la persistencia, lo que nos toca hacer a nosotros. Si ustedes tienen un talento para algo que Dios le dio, les toca y a mí me toca hacer el esfuerzo. Ese es el precio que tenemos que pagar. Descubrir qué talento tenemos y empezar a llenar nuestras tinajas. Y cuando nosotros hacemos el esfuerzo, casi como por una coincidencia, la gracia de Dios actúa y transforma esa agua en el vino más sabroso de todos los vinos. Es decir, nosotros nos transformamos en personas maravillosas, llenas de amor, de productividad, de inteligencia, que somos capaces de servir, que somos capaces de dar, que somos capaces de amar. Y comenzamos el proceso del triunfo en la vida. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Yo casi que lloro todos los días cuando veo jovencitas de 12, 13, 15 muchachos que deciden unas cosas terribles, a veces hasta quitarse la vida. Porque tienen unos dolores en el alma. No juzguemos a estos muchachos, por favor. No los juzguen. Tenemos que tratar de comprenderlos, mostrarle a ellos que la vida vale la pena vivir, que la vida es hermosa, que nacimos para ser felices. Pero sin amor, ellos no le van a dar sentido a la vida. Bueno, por hoy vamos a parar aquí. Yo quisiera unas 2, 3 preguntas, pero también, miren, voy a escribir mi correo por si alguien quiere esta presentación, con muchísimo gusto yo se la voy a mandar. Entonces, si tienen, pueden tomar apuntes. Mi correo es omar.veles@serproductivos.com.co. Voy a agregar aquí una transparencia un momentito y voy a escribir ahí mi correo. Mi correo, perdón, omar.veles, todo con minúscula, @serproductivos.com.co. Si me quieren mandar un WhatsApp, mi teléfono es
57, que es el de Colombia, y el celular es 314-89-19-245. Si ven que me demoro un poquito en responderle, no se preocupen, porque yo tengo unos 5,000 contactos en el WhatsApp, pero les voy a contestar, les prometo que les contesto, así sea a la 1 de la mañana. Porque todos ustedes y yo tenemos que agregar valor y en este momento construir un mundo de esperanza, un mundo de paz, un mundo de alegría. Y eso no se construye si no somos triunfadores. La gente feliz es más productiva, mamás felices, papás felices, parejas triunfadoras, ejecutivos triunfadores, estudiantes triunfadores, artistas triunfadores, deportistas triunfadores. Es decir, desarrollo pleno de las potencias. Y una tareita para que busquen en internet. Las 8 inteligencias. Esto lo pueden ver. La Universidad de Harvard han desarrollado un estudio. Son 16 hoy en día. Pero, ¿cuáles son las 8 inteligencias del ser humano? Y cuando usted empieza a descubrir, ay Dios, que yo tengo inteligencia de este tipo, de este tipo, de este tipo, fantástico. Varias personas han salido del alcohol cuando descubrieron sus talentos y empezaron a desarrollar, por ejemplo, la música, de la droga, de problemas humanos tremendos, porque encontraron que valían la pena y que ellos eran seres extraordinarios, que tenían mucho que dar. Salieron de sí mismos y comenzaron a servir y a dar. Bueno, perdón que me demoré mucho más de la cuenta porque empezamos un poquito tarde, pero un poquito, alguna pregunta. Omar, tenemos una pregunta del señor Valentino Mejía. Nos pregunta que dónde puede profundizar en la teoría transaccional del PAN. Sí, le voy a mandar el libro que se llama, si él me escribe, le mando el libro que se llama, un libro antiguo, Nacidos para Triunfar. Este libro, quizá lo puedan conseguir, Nacidos para Triunfar. Le voy a poner aquí el autor. Realmente es una autora. También tienen otro libro que se llama La Mujer Triunfadora, pero este es el mejor de los dos. Es un libro antiguo. Probablemente no lo consiguen, pero si me escriben al correo, yo se lo mando le mando, porque se conseguía la copia antiguamente ya en digital, se lo mando en digital, si alguien lo quiere. No es un libro fácil de leer, por eso es que yo quiero ir desarrollando esta teoría poco a poco con ustedes. Aquí me faltó una de John Ward. Estos dos grandes psicólogos reunieron varias cosas de doctores, grandes investigadores de este proceso comunicacional. Miren, el amor depende 95% de la comunicación. Por ejemplo, si yo no tengo relación con Dios, si no tengo oración, no desarrollo casi nunca el amor con Dios. Si no tengo comunicación con mi pareja, no desarrollo el amor con mi pareja. Si no tengo comunicación con mis hijos, no desarrollo el amor con mis hijos. Si no tengo comunicación con mis mascotas, no desarrollo el amor con mis mascotas. El amor depende 95% de las transacciones, de las comunicaciones. Por eso, cuando ustedes dicen, creo en la comunión, o sea, comunicación de los santos, es vital que aprendamos a tener transacciones, relaciones positivas, porque nuestro amor, nuestra capacidad de ser felices, así que el que hizo la pregunta, muchas gracias, excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
También nos preguntaron, Omar, que si íbamos a grabar la charla queda grabada y Omar la comparte. Va a quedar grabada. La vamos a publicar. La vamos a publicar en una página de YouTube que se llama Escuela de María de Medellín. Escuela de María de Medellín pegado. Escuela de María de Medellín. Es una... Inclusive, pues si ustedes me escriben al correo, yo les mando el link de una vez para que ustedes no tengan que estar buscando en YouTube y puedan entrar. Vamos a seguir desarrollando estas charlas, inclusive vamos a estar haciendo conversatorios. Voy a invitar amigos expertos, inclusive psicólogos y otros científicos que han trabajado mucho esta parte. Podemos invitar de todas las áreas con el objeto de que ustedes vayan descubriendo esa tremenda potencialidad que tienen. Ah, pero es que yo tengo 72 años. ¿Qué? ¿Y qué? A los 72 años yo puedo aprender a ser triunfador y hacer en poco tiempo lo que no hice en toda la vida. ¿Cuántos partidos se ganaron el tiempo extra? ¿Cuántos partidos del campeonato mundial se han ganado en tiempo extra? Ford empezó a desarrollar su motor a los 43 años. Tomás Alva Edison era abuelo. Tomás Alva Edison era un abuelo y elevando una cometa con la nietecita, cayó un rayo, le interesó la parte eléctrica y se puso a estudiarla. 1093 inventos hizo Tomás Alva Edison, que no había hecho sino primer grado de primaria. Es el patrono de los ingenieros. Tomás Alva Edison, 1093 inventos. Hizo una compañía para hacer inventos a Henry Ford, entre ellos el bombillo con el cual estamos trabajando hoy. Parte de eso lo hizo Alva Edison, el teléfono y muchos más inventos. Entonces, nos encontramos personas que comenzaron tarde, aparentemente tarde. Juan 23, a los 72 años no volteó a la iglesia católica patas para arriba y la sacó de un marasmo, de un atraso que había de siglos. Juan 23. Y así ustedes van a conseguir personas que no importa la edad, no tengan miedo. Hoy es el momento para empezar a triunfar. ¿Por qué? Porque ustedes y yo podemos amar, podemos comenzar a descubrir los talentos, podemos comenzar a hacer cosas grandes. Así que ustedes, bueno, hasta el último instante tenemos la oportunidad de aprender a amar y de aprender a ser triunfadores. ¿Alguna otra pregunta? Omar, no, a menos que alguien quiera abrir el micrófono y preguntar. En un minuto más, por si alguien tiene alguna pregunta. Omar, pues yo no tengo pregunta, pero tengo un agradecimiento grande por tu invitación. Beatriz, muy amable. Gracias. Parece excelente, excelente, muchas gracias. Entonces, recuerden esta foto que hablamos. Terminamos con esta charlita. Gracias, Beatriz. Ustedes y yo salimos de papá un día. Corrimos 3 días contra 300 millones de hermanitos y hermanitas. Fue nuestra maratón más grande. No nos acordamos. Pero ganamos la maratón. Llegamos a mamá. Penetramos el óvulo y el óvulo se cerró. Y hoy estamos aquí. Próxima tarea que vamos a hacer, vamos a hablar de para qué existimos y cuáles son las 8 inteligencias que tenemos y cómo aplicar ese Kaizen para desarrollarlo, para ser un campeón olímpico o un gran profesor o una gran mamá o un gran papá o un gran gerente o un gran músico o simplemente como una niña irlandesa que conocí una vez que tenía síndrome de Down. Y esa niña solo sabía decir una palabra en inglés. 2 palabras, ¿no? No, son 3. Solo sabía decir esto. Tenía unos 14 años. Se me acercó, me besó, me llenó de saliva, me abrazó un rato y me dijo muchas veces, I love you, I love you, I love you, I love you. No sabía decir sino, I love you.
tenía síndrome de Down, pero es el ser más amoroso que yo he conocido de esa edad. No sabía decir, y a todo el mundo abrazaba, y a todo el mundo le decía, love you. Imagínense qué talento tenía para amar a esa criatura. Qué síndrome de Down y qué Down. Eso era mucho más grande que muchas personas porque sabía amar. Pero si ustedes aprenden a amar, van a hacer su trabajo con amor, su vocación profesional, su vocación de pareja, su vocación artística. Hacerlo con amor, hacer todo con amor. Comenzaron a disfrutarse la vida de una manera espectacular y comenzaron a triunfar. Así que ahora vayan, por favor, perdonen que me pase mucho. Una buena cena, un buen descanso con mucho amor y comiencen a preguntarse quién soy yo, qué tipo de padre, adulto, niño soy yo, cómo me relaciono en mis transacciones, soy feliz de verdad o no, quiero ser feliz, deseo ser feliz. Y entonces, si les gustó, dentro de 15 días, el próximo jueves, dentro de 15 días a las 8, están muy cordialmente invitados. Muchas gracias.